Ya. Pantalla 1, pantalla 2. Les voy a compartir toda mi pantalla 2, ¿no es cierto? Estos son los datos experimentales que deberían tener ustedes, ¿ya? Más los datos de los flujos de entrada y salida de nuestro sistema, ¿ya? La gracia de esto, lo que primero que tenemos que hacer para verificar el balance de masa es convertir los porcentajes volumétricos a porcentajes en masa para poder pesquisar en los balances de masa, ¿ya? Entonces, ¿cómo transformamos este porcentaje de 15% que es grado alcohólico o concentración volumen-volumen? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya. Este porcentaje volumen-volumen, se supone que la densidad solo depende de la composición, ¿ya? Se supone que es una función biyectiva, es decir, para un valor de densidad solo existe un valor de concentración que se le puede asignar. De esta manera, si nosotros tenemos la concentración volumétrica, nosotros encontramos la densidad que se le asocia a esa concentración volumétrica, y dada esa densidad, nosotros vamos a una tabla que nos entrega la concentración en peso, y con eso nosotros podemos encontrar, buscar la densidad en esa tabla y poder encontrar el porcentaje en peso que se le asocia. Por ejemplo, vamos a tomar el 15% en volumen, ¿ya? Aquí lo voy a dejar marcadito para que no nos perdamos, ¿ya? Entonces, yo voy a la tabla termodinámicas que les hice llegar, ¿no es cierto? Esta tabla me informa la densidad del etanol en función de la composición para una composición en peso-peso. Entonces vamos a la tabla siguiente que nos informa la concentración en volumen de nuestra solución. Entonces nosotros buscamos el 15% en volumen, y 15% en volumen le corresponde una densidad de 0,981, ¿ya? Como lo que dijo Diego, estos del 0 al 9 nos indican los otros decimales. Por ejemplo, si yo quiero tener la densidad de 15,5, yo voy a la columna correspondiente, ¿no es cierto? Y en este caso, la densidad, fíjense que yo tengo que cambiar los últimos 3 números, entonces la densidad de 15% va a ser 15,5%, va a ser 0,98051, ¿ya? Pero como no estamos buscando la densidad del 15%, esta densidad va a ser 0,981, ¿ya? Entonces, ya sé que la densidad de una solución en 15% en volumen tiene una densidad de 0,981. Dado eso, ahora voy a mi tabla de concentración en peso y busco esa densidad, ¿no es cierto? Acá está el 0,99, 0,98 y busco el 0,981, ¿no es cierto? El 0,981 aproximadamente tiene una concentración en peso del 11%. ¿Ya? Pues nosotros podemos buscar exactamente el 9,81, que esto sería el 10,6%. Eso sería de manera exacta la densidad que le correspondería. Entonces sería la densidad del 981 le correspondería un porcentaje en pesos de 10,6%. Entonces, ese sería mi porcentaje en pesos, y yo lo que tengo que hacer con los porcentajes en volumen es transformarlos todos esos porcentajes en pesos y pesquisar que los caudales de entrada y salida de mi torre de destilación sean iguales o muy parecidos, ¿ya? Si existe una diferencia, tiene que ser menor al 5% para que el balance de masa calce, ¿ya? Eso en primera instancia. ¿Se entendió lo que les expliqué, chicos? Por lo menos yo sí, profe. Ya. Y de todas maneras esto va a estar grabado. Ahí sí, si alguien se perdió, me lo puede decir ahora o puede ver el video con más calma después. ¿Ya? Ya. Eso en primera instancia. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar todos estos porcentajes en volúmenes a porcentajes en peso.
¿ya? Algo muy importante es, tenemos que fijarnos en estas composiciones de aquí, ¿ya? Esto es súper importante para analizar efectivamente si está en estado estacionario, ¿ya? Que después nosotros tenemos esta tabla de acá, ¿ya? Esta tabla de acá, tenemos que fijarnos que está, se supone que en la torre de destilación, ¿ya? Vamos a volver a la torre de destilación. Es súper importante que tengan en cuenta lo que les voy a decir ahora, ¿ya? Fíjense que en la torre de destilación, ¿qué va pasando? ¿No es cierto? Se van enriqueciendo los vapores a medida que nosotros subimos por la torre de destilación, hasta llegar al plato superior. En el plato superior, ¿qué va a pasar? Todos los vapores los vamos a condensar en el condensador, ¿ya? Entonces, la composición del líquido que nosotros estamos sacando de nuestra torre de destilación tiene la misma composición que los vapores que están abandonando el último plato, ¿ya? Entonces, el producto destilado debe tener esa composición, ¿no es cierto?, de los vapores que abandonan la columna de destilación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Aquí tenemos los productos de cola de nuestra torre de destilación, que están indicados ahí, ¿no es cierto? O sea, los productos de cabeza, ¿no es cierto?, que tienen una composición de 75,4%. Y fíjense aquí, hay una inconsistencia, ¿ya? Háganla notar en base a esta discusión que estamos diciendo aquí. Y fíjense que también en los caudales de entrada y salida de la columna también tienen diferencias, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes hagan notar esas diferencias en el informe. ¿Se entiende? ¿Chicos? Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Ya. Sean sinceros nomás, chiquillos. Si está súper bien que me lo pidan explicarlo de nuevo. Ya. En la torre de destilación, los vapores que están abandonando nuestra torre de destilación, ¿no es cierto?, que tienen una composición determinada, ¿ya?, tienen que tener la misma composición que el destilado, ¿ya? O sea, yo mido la composición de los vapores y tienen que ser exactamente igual al líquido que yo estoy sacando, ¿ya? Entonces, si yo les informo que el líquido que estaba sacando en algún momento de la torre de destilación tiene un 75,4%, y después yo llego y miro la composición del condensador, que tiene un 71,5%, hay algo raro ahí. ¿Se entiende o no? Sí, profe, ahí se entendió mejor. Ya. Gracias. Entonces, hagan notar eso en el informe, ¿ya? Para que lo incluyan en la discusión. Este informe tiene hartas discusiones, ¿ya? Están medias escondidas, pero por eso era tan importante que tuviéramos esta sección, porque al principio la primera horario de consulta no tenía tantas dudas, ahora las tienen, ¿ya? Y eso es porque metieron las manos y se dieron cuenta que no era tan sencillo. Entonces la idea ahora es intentar resolver esas dudas y que entreguen un informe limpiecito, ¿ya? Ya. ¿Qué otra cosa? Aquí tenemos dos tipos de datos. Aquí tenemos datos de temperatura, ¿ya? Y los datos de temperatura siempre están asociados a los vapores que están abandonando cada uno de los platos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a la torre de destilación, yo pongo una termocupla encima del líquido que está inundando el plato. Por lo tanto, la temperatura que está midiendo esa termocupla son de los vapores que están abandonando la torre de destilación, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo conocer la composición de los vapores? Conociendo esa temperatura de los vapores que lo abandonan, ¿ya? Esto es súper sencillo, ¿ya? Por ejemplo, 87 grados Celsius. ¿Cómo yo conozco la composición de los vapores? Y esos vapores están saturados, ¿ya? Y si están saturados, le corresponde una concentración de líquido en equilibrio y un vapor en equilibrio. Eso es lo que nos dicen los equilibrios termodinámicos. Y justamente, esta tabla de aquí nos entrega dicho equilibrio.
Por lo tanto, si yo marco acá con amarillo, esta tabla de equilibrio nos está diciendo que el líquido tiene una concentración de 0,17, ¿ya? Es el líquido que debería estar en equilibrio con ese vapor que está abandonando nuestra columna, ¿ya? Y el vapor tiene una composición de 0,7, ¿ya? Y eso nosotros suponemos que está saturado, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos conocer esta concentración de que es 0,7. ¿Se entiende? Entonces ya conocemos la composición en peso de nuestro vapor que está abandonando el plato. Y como tenemos la concentración en peso, la podemos transformar en fracción molar, ¿ya? Que es lo que necesitamos nosotros para posteriormente determinar la eficiencia del plato. ¿Se entiende? Esa fracción molar sería I sub n, ¿no? Claro, I sub n, ¿no es cierto? Y ahora lo que necesitamos determinar es I asterisco, ¿no es cierto? Que sería los vapores que deberían abandonar efectivamente el plato. ¿Ya? O sea, en términos estrictos, lo que uno podría hacer es sacar todo el vapor del plato y al sacar todo el vapor del plato, condensarlo y medirle la graduación alcohólica, pero eso es muy difícil de hacer, ya no se puede hacer. Entonces, lo más que podemos hacer es medir la temperatura, y la temperatura es un indicativo de la concentración. ¿Ya? Entonces, suponiendo esto, nosotros podemos encontrar que la concentración de ese vapor es de un 70% de etanol. Fíjense que los vapores y los líquidos tienen una diferencia de concentración súper grande, y eso permite la separación, ¿ya? Esa es la gracia de las columnas. Fíjense que el líquido que está en equilibrio con ese vapor tiene una concentración de etanol de 0,17, y los vapores tienen una concentración de 0,7. Entonces se enriqueció mucho en la componente más volátil. Ya por eso son tan buenas las columnas de destilación cuando existe una volatilidad relativa grande entre los compuestos. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Sí, profe. Sube. Y entonces ya nosotros tenemos I sub n como dijo Diego. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la composición o el vapor I asterisco? ¿Ya? Esto, lo primero que tenemos que hacer, nos entregan la concentración en volumen. Tenemos que encontrar la concentración en peso, ¿ya? ¿Por qué tenemos que encontrar la concentración en peso? Porque nuestras tablas de equilibrio están en peso, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente para la concentración en volumen. ¿No es cierto? Esta concentración en volumen, ¿se acuerdan que nos metimos en la tabla de densidad? Tenemos que hacer exactamente eso. Entonces eso lo vamos a repetir para que quede 100% claro. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo esta concentración de 21%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a nuestra tabla de concentración en volumen versus densidad. Entonces, vamos a la concentración en volumen y buscamos el 21, ¿no es cierto? El 21 le corresponde a una concentración de 0,975. ¿Ya? Porque 4,96 nosotros lo aproximamos y va a ser 0,975. ¿Ya? ¿Se entiende? Y ojo chicos, nosotros tenemos un alcoholímetro. Un alcoholímetro, esperen, de esto, aquí tengo el alcoholímetro. Lo tengo guardado bien. Lo compré hace poquito. Que es un instrumento, es como un densímetro especial, que tiene una tabla de conversión para poder transformar las densidades. Es un densímetro, ¿ya? Especial que uno saca la alícuota de los platos y mide la concentración alcohólica, ¿ya? Entonces, uno determina la densidad y sabe inmediatamente la composición. Entonces, yo sé que la densidad de una solución alcohólica, el 21%, tiene una densidad o una gravedad específica de 0,975, o 975 kilogramos metro cúbico, o 0,975 gramos centímetro cúbico. ¿Ya? Ustedes ocupen la densidad que más le acomode. La gravedad específica tiene esa gracia. Entonces, tenemos que la densidad de la solución alcohólica al 21% tiene una gravedad específica de 0,975. Ahora buscamos el 0,975 en nuestra tabla de densidad versus concentración máxima. Entonces buscamos el 0,975
y el 0,975 le corresponde una concentración en peso al 15%. ¿Se entiende? ¿No será más exacto 15,1? Porque es Sí, 0,97501. totalmente de acuerdo. O sea, ustedes pueden afinar un poquito más el cálculo, ¿ya? Pero fíjate que probablemente vamos a estar, ese 1% va a tener poca incidencia, pero efectivamente es un 15,1, mucho más preciso, ¿ya? Es decir, en eso tiene razón. ¿Se entiende? Profe, pero afectaría mucho si uno no pone así como el 15,1. No, no es tan relevante. A nosotros nos interesa como lo macro, ¿ya? Probablemente esta metodología tiene mucho error, entonces hay cierta tolerancia si ustedes encuentran un valor cercano, ¿ya? Ah, ya, gracias. Sí, no te preocupes. Ya, entonces, dado ese 15%, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos un líquido con una concentración de un 15%. Entonces vamos a nuestra tabla de equilibrio y buscamos el líquido que tiene una concentración de 15%. Entonces el líquido que tiene una concentración del 15% es este de aquí. Y ese líquido está en equilibrio con un vapor con una concentración de vapor del 0,68%. Entonces nosotros sabemos el I asterisco. Y el I asterisco es 0,68. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos el IN, que lo determinamos a partir de la temperatura, y el I asterisco lo determinamos a partir de la concentración del líquido. ¿No es cierto? ¿Qué debería estar en equilibrio con ese, o sea, ese vapor que debería estar en equilibrio con el líquido en el plato? Y obviamente, si el plato está bien diseñado, uno espera que los vapores que abandonan el plato tengan la composición en equilibrio que le corresponde con el líquido que está en el plato. Normalmente eso no se da así, es menor, ¿ya? Entonces, si es menor, la eficiencia del plato va a ser menor a 1. ¿Sí? No puede darse el caso de que sea mayor, ¿ya? Eso es termodinámicamente prohibido porque los vapores que van subiendo del plato de abajo no pueden tener una composición mayor que los del plato de arriba, ¿ya? Entonces tienen que dar siempre la de eficiencia menor o igual a 1. ¿Se entiende, chiquillos? O sea, si la eficiencia del 1, comparando la eficiencia del plato 1 y el plato 2, si el plato 1 tiene, eh, por ejemplo, 0,6 y el plato 2 tiene 0,7, ¿eso está bien? Es que ahí me Eso está confundo. bien, sí. Uno espera que vaya subiendo la concentración de los vapores a medida que uno va subiendo por la columna, ¿ya? Pero ¿La eficiencia o la la concentración? eficiencia nunca puede ser menor que 1, pero las concentraciones pueden ir subiendo. De hecho, esa es la gracia de la columna. Uno espera que las concentraciones Ah, ya, de vapores se ya. vayan incrementando a medida que uno va subiendo por la columna. Y también uno espera que la temperatura vaya disminuyendo, ¿ya? Y eso, si te da al revés, es que alguien se está mandando una cagada en la planta. Hay algo muy raro ahí. Ahí sí no debería ser así. ¿Ya? O sea, es así de claro. ¿No? Hay cosas que no se pueden dar. Ya, chicos. ¿Quedó claro? Ya. Supongo que sí. Entonces, dado eso, ¿qué es lo que hacemos aquí? Comparar cuánto se enriqueció el vapor que viene del plato de abajo respecto al plato que está hoy evaluando a partir de la eficiencia. ¿No es cierto? La eficiencia que nos dice IN, que es la concentración de los vapores reales que están en nuestra columna, que los determinamos a partir de la temperatura, menos los vapores que están subiendo del plato, ¿no es cierto? Que eso también tiene que ver con la temperatura, y los comparamos con lo ideal, que lo determinamos a partir de la concentración de los líquidos. Y obviamente eso siempre debería ser menor o igual a 1. ¿Se entendió, chiquillos? Entonces, en base a eso, tienen que analizar el funcionamiento de la columna para ver si hay problemas de diseño o no. Y obviamente tienen que incluir todos estos detallitos en la discusión de su informe. ¿Se entiende?
Sí, profe, se entendió. Ya. ¿Están claritos? Igual, si tienen dudas, me pueden ir preguntando y podemos hacer otra sección de consulta el día viernes, ¿ya? Ahí sí yo no tengo ningún problema en seguir respondiendo dudas, ¿ya? Lo importante es que su informe quede bien. ¿Ya, chicos? ¿Están claritos? Yo creo que con esta aclaración ya quedaron un poco más a caballo para poder resolver su informe de manera correcta, ¿ya? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ya. ¿Tienen alguna otra duda con lo que les acabo de explicar que es suficiente? ¿No? Lo último que quería comentarles es que estoy buscando dos chicos para hacer tesis ya en el laboratorio. ¿Ya? Son dos tipos de tesis. Hay una, nosotros estamos comprando una caldera y hicimos mantención a dos equipos. Entonces lo que quiero hacer es hacer un estudio del vapor que está generando la caldera. Y uno lo determina la calidad del vapor midiendo el título del vapor. Entonces, eso es uno de los primeros objetivos de la tesis. Y lo segundo es estudiar alguno de estos dos equipos. Ya como son dos equipos, podría poner un estudiante a estudiar cada uno de los equipos y eso sería una tesis de intercambio de calor. Y la otra tesis que estoy ofreciendo, que podemos desarrollar en conjunto, el diseño de un equipo de transferencia de masa que puede ser una torre de absorción o una torre de humidificación. ¿Ya? La idea es hacer el diseño de detalle y esta última tesis es netamente teórica. La segunda tenemos que ver cómo se dan las condiciones sanitarias, pero esa segunda tesis sí tendría una parte experimental, ¿no es cierto? De un par de semanas donde evaluarían efectivamente estos parámetros en base al levantamiento que hicieron ustedes, ¿ya? Y obviamente hay que irlo definiendo con el tiempo y hay que adquirir un par de cosas, obviamente va a haber dinero para poder hacer eso y obviamente estoy súper interesado en que se haga, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta la gente que está buscando algún tema de tesis. ¿Ya, chicos? Si no hay más dudas, podemos cerrar la reunión, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Ya, cuídense. Ahí mándenme Está igual. si están interesados en las tesis, chicos, ¿ya? Chao, profe, gracias. Chao, cuídense, chiquillos.